Muy bien, feliz sábado para todos los que se dieron cita y la oportunidad de estar en este lugar. Estamos agradecidos con Dios nuevamente porque su misericordia es tan grande y su amor es infinito, que nos da el privilegio, la oportunidad, la vida y la salud, y nos concedió el estar en este día, en esta mañana, en este lugar. Vamos a estudiar en esta mañana un tema que quizá para muchos ya es muy conocido. Creo que todos lo conocemos, hasta los niños creo que han escuchado hablar de lo que hoy vamos a hablar. Quiero que abramos nuestras Biblias. ¿Cuántos trajeron Biblia para comenzar? Aquí en la escuela de Cristo. Y todos debemos tener nuestras Biblias, porque es lo que usamos acá, ¿verdad? En el libro de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante vamos a iniciar la lectura. Dios es tan bueno, mis hermanos, Dios es tan grande, que por su misericordia ha permitido de que vayamos concluyendo un año más juntos. Quizás hace un año usted tenía expectativas diferentes a los que usted tiene ahora. Quizá hace un año atrás pensaba diferente y ahora piensa diferente. Ahora, mis hermanos, la pregunta que nos haríamos hoy día es: ¿qué hemos cambiado en el transcurso de esos años, de este año que ha pasado? ¿Qué diferencia ha habido en nosotros? ¿Ya estará Cristo en nuestra vida? ¿O hace falta que Él llegue a nuestra vida? ¿Hemos aprendido o hemos desaprendido? ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? Eso es la pregunta por responder. El libro de Pedro dice de la siguiente manera. Del versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Ven cómo Dios nos ha estado enseñando grandes cosas por medio de su palabra. Y ahora aquí va lo otro. Estas actitudes, estas expresiones que la Biblia menciona acá, esto debería ser lo que debería haber en nuestra vida. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza,
y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amen. Y el versículo 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Qué maravilloso es Dios, que Él cuando nos pone en el camino, cuando nos hace el llamado, Él nos pone la elección y Él nos dice lo que tenemos que hacer. Que a cada punto que la Biblia menciona le debemos que agregar más. ¿Para qué? Para que seamos más grandes espirituales, que tengamos una espiritualidad más alta, para que estemos en armonía con Él y para que no andemos ociosos. Quiero principiar con esto y quiero que busquemos nuestra lectura bíblica. Si recuerdan que fue el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis en su capítulo 3, versículo 20. Dice lo siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Pero notemos algo muy importante que la palabra de Dios dice. ¿Dónde está Él? A las puertas de nuestro corazón. Él no está dentro. Él está afuera. Está a la puerta de no solo de nuestros corazones, sino de nuestros hogares. Pero Dios hace la invitación: yo estoy a la puerta. Si tocamos este punto, comenzando desde la iglesia de la Odisea, y tomamos la medida desde que esa iglesia comenzó en proceso, el 22 de octubre de 1844, hasta este tiempo que estamos viviendo, ¿por cuántos años se ha hecho ese llamado? ¿Cuántos años ha hecho Dios ese llamado? Que Él está a la puerta, que Él está llamando. Y dice: y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar con él. Miren cómo Dios nos llama. El libro de Oseas, en su capítulo 11, versículo 1. Miren cómo Dios nos llama. Oseas 11:1. Cuando Israel era joven, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero miren esto, prestemos atención a esto. Cuando más lo llamaba, así ellos más se iban de su presencia. ¿Estamos notando lo que pasó ahí? O sea que cuando el pueblo de Israel
fue sacado de Egipto para Dios conducirlo a una buena tierra, el Señor dice, yo lo amé. Pero cuando más yo lo llamaba, más se iba de mí. O sea que Dios siempre nos llama. Pero ¿qué hace el ser humano en lugar de acercarse más a Dios? Separarse de Dios. Desobedecer a Dios siempre cuando Dios dice algo. ¿El ser humano qué hace? Espérate. Más cuando se trata de hacer cambios en la vida. Si Dios dice que tengo que cambiar mi manera de vivir, ¿qué hace el hombre? Espérate ahí, quédate ahí. ¿Qué dice el ser humano? Quédate allá afuera, que allá afuera te ves más mejor que estar adentro. Porque el orgullo del hombre no lo va a llevar a recibir al Señor. Versículo 4 dice lo siguiente: con cuerdas de hombre los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse comida delante de ellos. Con lazos de amor Dios nos ha llamado por mucho tiempo, por muchos años. Pero ¿hemos dejado que entre en nuestra vida? ¿Hemos dejado que sea el centro de nuestra vida? ¿Hemos permitido que Él viva en nosotros? Esa es la pregunta por responder. Tantos jóvenes, hermanos y hermanas que estamos presentes. Porque es muy bello, es muy bonito que tengamos conocimiento profético, que tengamos conocimiento de la historia. Pero si no conocemos a Cristo, ¿qué sentido tiene todo? Nada. Sin Él no vale nada. Todas las cosas están en Él. ¿Ok? Ahora, vayamos al libro de Corintios. Una expresión muy diferente. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Dice lo siguiente: pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Ahora, veamos esto. Hay una gran diferencia en la actualidad con lo que el apóstol Pablo hacía. El apóstol Pablo, de lo que ya se ha estudiado, cuando él recibe la visión y escucha las palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entendió su vocación y su llamamiento y lo aceptó con gozo. Y todo lo malo que él hacía, por amor de Cristo, fue transformado. Y después, él dice, no me propuse a saber nada dentro de ustedes. No me propuse a saber sus chismes. No me propuse saber sus problemas. No me propuse saber su egoísmo, su orgullo. Me propuse conocer a Cristo crucificado. No me propuse saber cosas de esta vida. Me propuse solamente a conocer de Cristo. Pero la actualidad, ¿qué dice hoy? Aquí estoy a la puerta y llamo. El apóstol Pablo, cuando llegó la invitación, cuando llegó el toque, él le dio la bienvenida. Pero la actualidad,
quédate allá afuera, quédate. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí hemos conocido a Jesús. Porque muchas veces hasta los niños escuchan mencionar el nombre de Jesús, pero nadie sabe su significado. Nadie sabe su significado. Todos dicen, ay, que Jesús, que Jesús, que Jesús. Pero ¿qué significa Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Porque si llevas, yo no sé, 80 años, 60 años, 40 años estando en una iglesia, pero sigues igual, ¿de qué te ha servido? ¿Qué has obtenido? Si ya lo tomaste por tradición, eso ya es otra cosa. Nuestra relación con Cristo, mis hermanos y hermanas, ha sido una relación rota. La relación de la iglesia con Cristo es la misma como la del matrimonio. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? ¿Qué ha hecho los seres humanos? Desligarse de ese matrimonio. Desobedeciendo a Dios y haciendo lo que al hombre mejor le parece. Ahora quiero mencionarles algo. Con todo esto que he traído ante cada uno de nosotros, es para que nosotros primeramente veamos si hemos conocido a Jesús. 2, ¿qué tan listos estamos para la venida de Jesús? ¿Qué tan preparados estamos? La Biblia, vamos a empezar desde ahí donde estamos viendo el libro de Génesis 3:15. Como ya lo ven ahí, ya va a ser más fácil para ustedes. ¿Ok? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En ese momento, Adán y Eva habían pecado y estaban en un juicio. Y Dios era el juez que estaba ahí. Y entonces Dios le dice, el gran conflicto que se desarrollaría a través de la historia. Ahora, ¿cómo se cumplió esto? Desde aquí habían comenzado las profecías mesiánicas que anunciaban la venida de un libertador, que anunciaban la venida de un salvador, porque el pecado ya estaba introducido en el mundo y ahora el pecado seguiría desarrollándose. En el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 20, dice lo siguiente: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La primera parte, estoy tocando esta, la segunda parte, donde ya Cristo estaba aplastando a la serpiente. Pero la serpiente, ¿cómo mordió a Cristo? A la simiente, porque a Cristo se refiere, en la cruz del Calvario. Pero ya estamos viendo los inicios de la profecía mesiánica que anunciaba el venir de un Mesías, ¿ok? Ahora veamos lo siguiente. Dice esto: la venida del Salvador había sido predicha en el Edén,
cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa. Esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito. Es decir, que ellos pensaban que el libertador era Caín. Y al final resultó lo contrario. ¿Ok? Esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Y eso mismo, para muchas personas en este tiempo, es lo mismo que suele parecer, ¿verdad? Las personas de mayor edad, creo que desde su niñez escuchaban que Cristo viene, ¿cierto? ¿Y Cristo ha venido? No, aún no ha venido Cristo. Pero sigamos viendo, quiero que entendamos algo, que hoy salgamos, que no solamente me hayan escuchado acá decir, hablar, sino que salgamos con un pensamiento. Si ya dejé que Cristo viva en mí, ¿ok? Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. Aquí está otra profecía que anunciaba la venida. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el tiempo de su advenimiento. Pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar, se ha prolongado los días y desaparecerá toda visión. ¿No es lo mismo que se escucha hoy día? ¿No es lo mismo que la gente aclama? Hace poco, cuando fuimos a repartir unos folletos en un free market que está para allá de Boynton, conversaba con una persona y me dijo, uy, yo lo escuché cuando era niño y no ha venido. Y yo le dije, escrito está, el Señor no retarda su promesa como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que todos esperaban esa promesa, pero aún no había llegado, no se había cumplido. Y muchos murieron y no pudieron verlo. Y decían, se han prolongado los días y desaparecerá toda visión. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Desfallecer ante eso? ¿Verdad que no? Vayamos a un pasaje bíblico más que está en el libro de Habacuc, en su capítulo 2, del versículo 2 y 3. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2 y 3. Hasta el 4. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por tiempo, mas al fin hablará. Y no mentirá, aunque se tardare, espéralo. Que sin duda vendrá y no tardará. Pero miren lo siguiente, versículo 4. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por la fe vivirá. Amén. O sea que esas mismas palabras que se decían en aquel tiempo, aquellos que desfallecían, aquellos que decían se prolongarán los días, desaparecerá toda visión, perdían la esperanza del cumplimiento. Pero la palabra de Dios ahora dice,
aunque dure tiempo, no mentirá. Espéralo. Espéralo. Pero ¿cómo lo vamos a esperar? El justo por la fe vivirá. ¿Creen que en este tiempo no es un momento en que debemos vivir por fe? ¿Deberíamos vivir por fe en este tiempo? Este tiempo es el tiempo más necesario en el cual deberíamos desarrollar la fe. Pero ¿cuánta fe tenemos? ¿Qué tanta fe hay en nosotros? Examinémonos. Miren, incluso había una parábola más que también era parte de las profecías mesiánicas. Números, capítulo 24, versículo 17, dice: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá los sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Quiero que tengamos esto en mente, es algo muy importante que quiero que notemos. Que para la venida del libertador ya había una señal. ¿Cuál era? Que iba a salir una estrella. ¿Ok? Eso ya era una evidencia del tiempo en el cual vendría el libertador. ¿Ok? Ahora, la pregunta es esta. ¿Estaremos atentos a las señales de los tiempos? ¿Estaremos prestando atención a todas las señales? Creo que estamos descuidados. Debiéramos estar atentos a todo esto. También el profeta Ageo capítulo 2, versículo 7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Justamente como se llama nuestro libro que estábamos estudiando ayer: el deseado de todas las gentes. Y eso es muy importante que notemos, que la Biblia, los antiguos profetas venían anunciando que venía un libertador, un Mesías. ¿Cuál era el propósito de la venida del libertador, del Mesías? Ahí está en Lucas 2:32, si quieren buscarlos. Yo solamente puse esas partecitas ahí. Venía para luz, para revelación a los gentiles. Lucas 3:6 dice: y verá toda carne la salvación de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que la Biblia y las profecías que se anunciaban apuntaban hacia Cristo en su primera venida. ¿Ok? También aquí ya se había declarado el lugar de nacimiento. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La Biblia ya daba evidencias. Los profetas habían anunciado que venía un libertador. Ya vimos la indicación de la estrella. Vemos la declaración del lugar donde llegaría. ¿Ok? Quiero que entendamos esto. Aquí vemos el libro de Lucas también. Hace mención de esto.
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora quiero que leamos otro versículo más, el libro de Mateo. Busquemos el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21 y 23. Aquí viene ahora el significado del nombre del Mesías que vendría. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que la Biblia en sí en toda habla solamente de Jesús. Pero ¿cuántos hemos entendido eso? Muchas veces nos llenamos la boca del conocimiento, muchas veces nos llenamos la boca de la luz que nos ha sido dada. Pero la promesa que se venía anunciando no estaba dentro, no está dentro de los corazones de cada uno. Y aquí mismo vemos la profecía de Isaías que también decía: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Desde el principio de los días, mis hermanos, cuando Dios sacó al pueblo de Israel con dirección a Canaán, el propósito de Dios era morar en su pueblo, morar con ellos, pero no solamente para que estuviesen establecido en todo el pueblo, sino para que viviera en los corazones. En parte no era el propósito de Dios establecer el santuario terrenal. ¿Saben por qué? Porque Dios quería que cada uno fuera a su santuario. Pero la desobediencia del pueblo llevaba cada día más que se alejaban de Él. Y Dios entonces en su providencia, Él nuevamente dijo: bueno, como no me dejaron morar de esta manera en sus corazones, ahora yo estableceré el santuario para vivir aún ahí dentro de ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. Dios amó a su pueblo y lo sacó. Y Dios nos ama a nosotros también. Que por eso estamos hoy acá. Porque Dios quiere enseñarnos su amor. Pero también ese amor que Él nos está enseñando, ese amor debería de resaltar en cada uno de nosotros. Ayer se leía un versículo muy precioso que decía que teníamos que amarnos los unos a los otros, y en esto conoceríamos que somos ¿qué? Verdaderamente sus discípulos. Pero ¿será que tenemos amor? La pregunta es esa. ¿Será que tenemos amor? ¿Habrá amor en tu familia, en tu hogar? Que cuando te sucede algo, lo resuelves con paciencia, o que tan solo te descuidaste y tantito te chocaron el carro, te pones iracundo. O que la casa está desordenada, te pones iracundo. O que la esposa no se apura para ir a la iglesia, te pones iracundo. O que el esposo no se apura para ir a la iglesia, te pones iracunda. Por eso es muy necesario, mis hermanos, que muchas veces mencionamos el nombre de Cristo,
sin saber qué significa nuestra vida. Y es muy fuerte decirlo, pero en el libro Ministerio Pastoral, el capítulo 4, dice que ninguno se atreva a predicar un mensaje mientras que no sepa qué Cristo ha significado en su vida. Si tú no sabes qué ha hecho Cristo en tu vida, qué significa Cristo en tu vida, dice, no te atrevas a dar un mensaje. Porque por eso nos llamamos cristianos, porque debiéramos enseñar. Y no solamente enseñar, debiéramos reflejar a Cristo Jesús. ¿Ok? Veamos esto. Esto es muy importante. Las señales ya estaban dadas. Estaba la estrella, el lugar de nacimiento. Pero miren esto. El Rey de Gloria descendió muchísimo para asumir la humanidad. Y los ángeles, que habían sido testigos de su esplendor en las cortes celestiales, cuando era adorado por todas las huestes del cielo, se desilusionaron al descubrir que su divino comandante ocupaba un puesto que implicaba tan profunda humillación. Porque Cristo no venía a enseñar orgullo, Cristo no venía a enseñar egoísmo, venía a enseñarles amor y humildad. Con esto sacamos a relucir otra cosa. Si Jesús viniera como vino la primera vez, ¿lo reconoceríamos? ¿Estaríamos listos para recibirle? Si viniera como vino la primera vez. Vino como un niño, tuvo que nacer en un pesebre, no en un hospital, en un pesebre. Pero si Jesús viniera como vino la primera vez, ¿lo aceptaríamos? Si hablara como cuando hablaba en el pasado, ¿lo aceptaríamos? Si viniera de familia humilde, ¿lo aceptaríamos? ¿O qué haríamos con Jesús? Lo mismo que el pueblo hizo con el apóstol Pablo, quererlo matar. ¿Lo volveríamos a crucificar nuevamente? Si Jesús viniera como vino la primera vez. Si Jesús viniera, mis hermanos y hermanas, como vino la primera vez, ¿saben con qué se chocaría otra vez? Con el orgullo y el egoísmo. Volvería a chocar otra vez. Lo mismo que sucedió en el pasado, porque el estado laodicense es un estado orgulloso. No se ha dado cuenta que está ciego. A diferencia de Jesús, que venía enseñando humildad, amor. ¿Tendremos amor? Los judíos se habían separado tanto de Dios por causa de sus malas obras, que los ángeles no les podían transmitir las nuevas del advenimiento del niño redentor. Dios eligió a los sabios de Oriente para que cumplieran su voluntad. ¿Qué había hecho el pueblo? Separado de Dios. Se había separado por causa de sus malas obras. A pesar de todo, para ellos parecía cosa buena, pero sus obras eran malas. Mateo capítulo 2. Otra cosa más, antes de leer Mateo. ¿Estaban ellos listos para recibirlo? Miren esto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, Mateo 2, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
y aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. ¿De qué se percataron ellos? Oh, porque ya estaba escrito: saldrá la estrella de Jacob. Ahora, pero a ellos no era solamente porque estaban viendo ahí nada más que se les apareció. No, porque ellos estudiaban la astrología, pero también habían escuchado de lo que los judíos ya sabían. Miren esto. La aparición desusada de una estrella grande y brillante que nunca habían visto antes y que aparecía como una señal en los cielos, la evidencia de que cual Balaam había dicho que aparecería la estrella de Jacob, atrajo su atención. No tuvieron el privilegio de escuchar la proclamación de los ángeles a los pastores. Eso mismo sucedió con los pastores que pastoreaban las ovejas en ese tiempo. ¿Por qué se les manifestó a ellos el ángel? Porque ellos estaban conversando entre ellos de que se había anunciado de que venía un Mesías y que ellos se preguntaban cuándo vendría el Mesías. Cuando de pronto el ángel se manifestó y les dijo: hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero porque estaban atentos, conversando sobre el tema que no se había cumplido. Pero el Espíritu de Dios los impulsó a buscar al visitante celestial que había venido a este mundo caído. Los sabios enderezaron su rumbo en la dirección en que la estrella parecía conducirlos. Miren, hasta llevaban esa dirección. Al acercarse a la ciudad de Jerusalén, la estrella se envolvió en tinieblas y no los siguió más. Llegaron a la conclusión de que los judíos no podían ignorar el gran acontecimiento de la llegada del Mesías. ¿Eran ignorantes ellos con respecto a eso? No, no eran ignorantes. No eran ignorantes con respecto a la venida del Mesías. Porque todos los profetas ya habían anunciado de que venía un Mesías. Ellos no eran ignorantes. ¿Qué había pasado con ellos? La mundanalidad, el orgullo y el egoísmo los había cegado. De modo que comenzaron a inquirir al respecto en las proximidades de Jerusalén. Ahora miren esto. Esa fue la sorpresa que obtuvieron los magos del Oriente. Los sabios se sorprendieron al verificar que no había un interés especial con respecto al tema de la venida del Mesías. ¿Había interés? No. No había interés. Los sabios se dieron cuenta de que al llegar a ese lugar, llegar a Jerusalén, ellos preguntan, ellos indagan. Y miren lo que dice Mateo, capítulo 2, que estamos leyendo. Cuando ellos llegaron y se presentaron a Herodes. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora él hizo esto. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Sabían o no sabían? Sabían. ¿Pero qué había pasado? La falta de interés con respecto a la venida del Mesías. Cuando abandonaron Jerusalén, ya no abrigaban tanta confianza y esperanza como cuando llegaron, porque ellos esperaban que todos estuvieran de fiesta
que estuvieran alegres porque había llegado el Mesías. Pero ¿qué pasó? La desilusión fue para ellos porque ellos se dieron cuenta que no había interés en ese lugar. Se maravillaban de que los judíos no tuvieran interés ni manifestaran gozo frente a la perspectiva del gran acontecimiento de la venida del Cristo. Había falta de interés. Y ahora, ¿cuál es nuestro interés de nosotros? ¿Será que estamos preparados para recibir al Señor? ¿Estamos listos para recibirle? ¿Ya lo conocemos? ¿Nos falta conocerlo? ¿O por qué muchos? Incluso, mire, en este tiempo, la nueva interpretación o la nueva teología en el adventismo hace esto. Hace poco se anunciaba que la venida de Cristo era inminente. Ahora la nueva teología ha dicho que nada más han puesto la segunda venida de Cristo. ¿Qué ha pasado? O sea que Cristo puede venir unos años cuando quizá todos los que estamos aquí ya no existamos. Esa ha sido la nueva teología. Ya la venida de Cristo no es inminente. Ya se postergó. Pero ¿por qué? Usted se ha preguntado por qué Cristo no ha venido. ¿Será que el cielo está muy lejos para que Cristo venga? Si el Señor se manifestaba a Adán y a Eva siempre. El Señor hablaba con Abraham. El Señor se manifestó a Josué. ¿O por qué Cristo no ha venido? ¿O será que aún no es el momento para que Él venga? Aún no ha llegado el cumplimiento de las profecías. ¿O por qué no habrá venido el Señor? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué el Señor no ha venido? ¿Estaremos listos para recibirle? ¿Estaremos preparados? Que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero estaremos listos para ese tiempo. Estaremos preparados para recibirle. Evento de los últimos días. Me parece que está en el capítulo 4. Dice que en nosotros no solamente está esperar la venida de Cristo, sino de apresurarla. Pero ¿cómo la apresuramos? Con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo, con nuestras malas actitudes, con nuestro mal carácter, con nuestra mal manera de vivir. ¿De qué manera lo esperamos? ¿De qué manera apresuramos la venida de Cristo? Dando un testimonio vivo de esa verdad, como Noé preparó el arca. Cada martillazo que se daba era un testimonio de que el diluvio venía. ¿Y vino el diluvio? Vino el diluvio. Y Cristo viene muy pronto. ¿Pero estaremos listos para recibirle? Ese mismo libro, Evento de los Últimos Días, dije que cuando en su iglesia, escucha muy bien, cuando en su iglesia se vea reflejado el carácter de Cristo, Él vendrá a reclamarlos como suyos. Entonces, ¿qué hace falta dentro de la iglesia? ¿Qué te hace falta hoy, iglesia? ¿Te hace falta profecía? No lo creo. ¿Te hace falta conocimiento? No lo creo. ¿Te hace falta Cristo? Sí lo creo. Porque Cristo debería ser el centro de todo nuestro mensaje. La mensajera del Señor dice que con la fe que se probaba a los que antes eran falsos profetas, falsos maestros, se les probaba con la cruz de Cristo, con el nacimiento de Cristo y con la resurrección de Cristo.
Con eso se los probaba antes a los falsos profetas, a los que se les consideraba el anticristo. Los que no creían que Cristo había venido en carne, que Dios había venido en carne, los que no creían que Cristo era el Mesías y los que no creían en la resurrección. Y si nadie estaba de acuerdo con esos puntos, eran considerados el anticristo. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, es muy importante que meditemos en eso. Está Cristo en nuestra vida. Dice lo siguiente: las iglesias de nuestro tiempo están buscando la grandeza mundana y están tan poco dispuestas a ver la luz de las profecías y a recibir la evidencia de su cumplimiento, que muestran que Cristo muy pronto vendrá. Como los judíos con respecto a su primer advenimiento, esperaban el reino temporal y triunfante del Mesías en Jerusalén. O sea, ¿cómo esperaban a ellos al Mesías? Que viniera como un rey, que viniera con ejércitos, que viniera con oro, que viniera de una manera indescriptible, pero que fuera millonario. Pero vean esto, los profesos cristianos de nuestra época, no de cualquier época, de nuestra época, esperan la prosperidad temporal de la iglesia, manifestada en la conversión del mundo y el gozo del milenio temporal. O sea, ¿qué hace la iglesia ahora? Que la iglesia pueda hacerse más grande, que el mundo se convierta, que incluso a veces muchas personas, con todo respeto, muchos a veces tenemos esa tendencia a mezclarnos aún más con las personas que no conocen de Dios, pensando que nuestro testimonio, nuestra vida, va a hacer que la otra persona se convierta. Que pensamos que nuestra influencia va a hacer que la otra persona, que nuestra influencia se pegue en la otra persona. Pero estamos equivocados, dice la mensajera del Señor. Porque en lugar de que nuestra influencia se apegara a la otra persona, la influencia de la otra persona se apega en mí. Y después ya hablo como esa persona, después ya actúo como esa persona. Y después, en lugar de reflejar, que la otra persona refleje a Jesús, yo estoy reflejando a la otra persona. ¿Estamos entendiendo? Por eso es muy importante, mis hermanos. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ok, ahora mis hermanos, ¿por qué quise traer a relucir este mensaje? Porque muchas personas en este tiempo, más en estas fechas, muchos dicen sobre el nacimiento de Jesús, de que Jesús nació una fecha tal. Pero quiero decirles algo, que aunque no es así, que Jesús no nació el 25 de diciembre, aunque no es así, pero quieres hacerles esta referencia para que entendamos. Y aunque así fuera, si es que así fuera como el mundo en la actualidad lo llama, de que Cristo nació el 25 de diciembre, la gente estuviera interesada, no en el día, sino en el que nació en ese día. Porque en este tiempo, la tradición es esa, fijarse más en el día. Pero se hace como el mundo pagano lo hace. De una manera de que poniendo luces, pero por lo menos así iluminara su vida, que Cristo viviera en él. Pero sin embargo, solamente
Tal fecha, 25 de diciembre, las casas están llenas de luces. Pero todo el tiempo la casa está llena de tinieblas porque hay oscuridad. Porque Cristo no está ahí. En algún momento, si Dios lo permite, vamos a investigar cada punto para entender. Y con esto quiero decirles que el Señor no permitió que la gente conociera el día de su nacimiento porque sabía que lo iban a idolatrar. O sea, incluso con este día falso, la gente lo idolatra. ¿Qué más fuera si el Señor hubiese revelado en su providencia eso? Pero vamos a aclarar eso en otra ocasión. Pero lo que yo quiero hacer entender hoy es que conozcamos a Jesús. Tenemos que prepararnos. Yo siempre menciono esto. ¿No queremos ir al reino de los cielos ya? ¿No queremos ver esa hermosa mansión que tiene el Señor preparado? ¿No queremos estar en ese lugar que dice allá no habrá más muerte, más dolor, más clamor porque las primeras cosas han pasado? ¿Quisiéramos estar allá? Conozcamos a Jesús. Conózcanle primero. Y cuando conozcamos a Jesús, con alegría y con gozo vamos a decir, Señor, ven que te estamos esperando. Y el Señor vendrá a reclamar a los suyos cuando dentro de la iglesia se vea su carácter. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a terminar hasta acá. Vamos a leer. Para que no se sientan cansados, porque recuerden que a las 3 tenemos otro servicio. La palabra del Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia, ¿de qué habla? De Cristo. Conozcámosle a Cristo entonces. Y con esto finalizamos. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, de las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. Sigamos estudiando, mis hermanos, y sobre todo, cada vez que toquemos la Biblia, no lo toquemos por gusto, no la leamos por leerla, meditemos en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y que podamos reflejar a Jesús en nuestra vida. Y que Cristo ya no esté más afuera, ya no lo dejemos más afuera. Invítelo como el invitado especial, no solamente de su vida, sino de su hogar y de toda su familia. Y que todos puedan tener ese gozo y un día verlos a todos en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga. Vamos a finalizar en oración. Vayamos de rodillas para orar a nuestro Dios. Nuestro buen Dios y Padre que moras en el cielo, te damos gracias porque tu amor es tan grande, tu misericordia infinita, que derramas tus bendiciones sobre malos y buenos, que nos concedes la vida, la salud y la oportunidad para poder ser salvos. En estos momentos, oh Padre, esto que hemos leído, que hemos estudiado, de conocerte a ti, queremos invitarte a que tú vengas y que tú seas el centro de nuestras vidas. Por favor te pedimos que transformes nuestro carácter, si tenemos caracteres malos. Si aún en nuestra vida hay ídolos, cosas que nos separan de ti, que todo pueda ser desechado con tu divino poder. Por favor te pedimos que aumentes nuestra fe y que si en algún momento hay incredulidad en nuestros corazones,
ayuda a nuestra incredulidad. Por favor, Señor, no nos dejes solos. Tú has prometido que vas a estar con nosotros. Y sobre todo, que podamos reflejarte, que es lo que más necesitamos en este tiempo. Sabemos que tenemos las profecías, tenemos el conocimiento, pero que no suba el orgullo a nuestra cabeza, sino que podamos ver tu humildad y que podamos vivir de esa manera para que tú vengas muy pronto. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por ese amor. Te lo pedimos en estos momentos, no porque seamos dignos ni merecedores, porque nosotros como seres humanos no hay nada bueno, pero por tu gracia imploramos en estos momentos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Padre, seguimos en oración. También en estos momentos pidiéndote por los alimentos que se han de digerir a continuación, que tú puedas bendecirlos en gran manera y que puedan ser nutrientes a nuestro organismo, para así poder seguir proclamando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.